espiritual. Entonces, lo que diga Belarmino, lo que diga San Juan de Torquemada, lo que diga no sé quién, lo que diga si sé cuánto es, lo que diga Benedicto, no, que Juan Pablo, y quedan así. Si se van, y vos te dicen la pregunta, si se van directamente a la fuente, que son las escrituras, pues no, no. Es que ni se van a gastar tiempo discutiendo si Juan Pablo sí o si Benedicto sí o no. Pero ese es un Bueno, veníamos hablando en el segmento pasado sobre el tema de la autoridad bíblica, pues que yo soy un fiel defensor de lo que dicen las escrituras, que es que uno no debe tener cabeza adicional a Cristo. Y eso es todo. Por eso, para personas como yo es mucho más fácil definir ese tema de la sumisión y la obediencia a las autoridades que dicen que tienen la autoridad delegada de Dios. Entonces, si el Papa Francisco podrá ser muy papa, ultrapapa o superpapa, dice una cosa que va contra las escrituras, pues es muy sencillo para uno como creyente cristiano definir si está mintiendo, si debo obedecerle o no. Pero lo que no me queda claro, mi estimado Rafael, es, hay en este momento, digamos, autoridades eclesiales, digámoslo así, de la Iglesia Católica que dicen que se debe desobedecer en esos temas a Francisco, al Papa. ¿Por qué esas autoridades que imagino que no sé si habrá cardenales, pero seguramente habrá obispos, sacerdotes, etcétera? Ellos dicen que se puede desobedecer al Papa, pero quien desobedezca esa estructura de autoridad de la Iglesia, pues va a estar mal. ¿Cómo se le dice a una persona que tú mismo dijiste muy claramente que no tiene la mayoría, la inmensa mayoría del pueblo católico no tiene ninguna formación en las escrituras, sino en ciertas cosas, unos puntos que se debe aprender de memoria y ya está? ¿Por qué no se le regresa ese poder de decisión al pueblo creyente? ¿Por qué se insiste en que hay una autoridad definida y que pues ahí es que se confunde mucho el católico y a pie se confunde porque a quién obedezco? ¿A Juan Pablo? A que creo que ya es santo, no sé, a Bergoglio, al obispo no sé qué, a este que acaban de echar, o sea, ¿qué hago? Y el problema es que no conocen las escrituras. ¿Tú qué piensas? Bueno, tú has tocado varios temas que son importantes. Nos tomarían, de hecho, no uno, sino muchos programas. Bueno, en primer lugar, quien hace la compilación de las escrituras es el Papa. La hizo el Papa San Damaso. Punto. Él fue el que seleccionó estos libros quedan, estos no quedan. Así que si él no hubiera tenido la inspiración del Espíritu Santo, como te decía hace un momento, pues es posible que hubieran quedado los libros que no eran y eso sería grave. Entonces, quien ha dicho, mire, aquí en estos textos, el que verdaderamente está inspirado por el Espíritu Santo es Pablo con estas epístolas, estas que se le atribuyen a él no son, eh, debía tener una autoridad él para poder definir que la Biblia era esa y no era otra. Aunque hubo un concilio donde, bueno, una reunión donde participaron incluso protestantes para ya dejar definitivamente, o sea, aquí no va a entrar nada más, porque yo recuerdo que el libro de Apocalipsis lo sacaron del canon bíblico y tiempo después lo volvieron a aceptar. Y hay otros libros que yo pienso que merecerían estar y no están, pero básicamente el canon se define por un libro es citado por otro libro y cita a otros y no va en contra del espíritu de todas las escrituras. Y el mismo Pedro reconoció que las escrituras, las cartas de Pablo estaban al nivel de las escrituras, o sea, de lo que conocemos como Antiguo Testamento. No obstante, que está ya demostrado que de Pablo solamente son 6, ¿no? En general, hay varias cartas que no escribió él y que se le atribuyen a él. Pero bueno, no me quiero salir porque es importante esto. Entonces, eh, eso, y respecto de la autoridad, pues es que igual hay una constitución y hay un presidente. En el momento en que el presidente se sale de la constitución, pues
ya está cayendo en el despotismo o en la tiranía, ¿no? Dependiendo si fue como llegó al poder o lo que está ejerciendo desde el poder. Eh, pero fíjate que la libre interpretación de la escritura y de sola escritura, como lo va a definir Lutero, ha llevado a que haya 45.000 interpretaciones diferentes. Y entonces, porque a ti te llega el testigo de Jehová y con la Biblia te demuestra sus argumentos, te llega el mormón y con la Biblia te demuestra sus argumentos, y así sucesivamente. O sea, llega el de creciendo en gracia y con la Biblia te demuestra sus mismos argumentos. Entonces es un problema porque ahí sí tendríamos, es decir, si hubiera una libre interpretación y hay 1.200 millones de cristianos en el mundo, pues casi que habría 1.200 millones de interpretaciones bíblicas, lo cual sería grave, como si cada abogado tuviera la posibilidad de interpretar la Constitución y la ley como le parezca. O sea, no tiene que haber así como existe en materia civil, lo que te digo, una corte constitucional y hay una jurisprudencia, eso en la iglesia se llama magisterio de la iglesia. Pero bueno, ya teníamos que entrar dogma por dogma a ver si se han equivocado o no, porque estaría seguro, por ejemplo, que tú me ibas a cuestionar el purgatorio, la transubstanciación, dogmas que están ahí y que tendríamos que hacer casi que un programa por dogma para poder mirar con las escrituras si hay sustento en la escritura o no para definir eso. No, yo solamente te contradeciría en el tema del presidente. Para mí no es el Papa, sino es Jesús, pero bueno, sigamos adelante. Bien, ahora, respecto de lo que me estás diciendo, que hay sectores de la iglesia que dicen que se le debe desobedecer, es que precisamente ahí va nuestro conflicto con esos sectores. ¿Por qué? Hay sectores, digamos, y hablemos desde el Vaticano hasta el catolicismo. Hay sectores que están en el Vaticano, que son papólatras, porque llega la papolatría, que es una herejía, que es gravísimo caer en la papolatría. Y entonces lo que diga el Papa está bien, así vaya en contra de la escritura, y así vaya en contra del magisterio de la iglesia, etcétera. Pues eso es terrible, y hoy día es un amplísimo sector de papólatras, dentro de los cuales hay los lambericas, un término muy coloquial, pero los que son lambones, los que son simplemente echándole cepillo al papa, así en el interior sepan que puede estar mal, pero le echan cepillo para sostener un estatus social, etcétera. Entonces, ahí están esos. Hay otros que ni fu ni fa, es decir, que ni les importa, ni oye, ni ve, ni entiende, decía mi mamá. O sea, que ni para allá ni para acá, que no saben, que no entienden absolutamente nada y pues ahí están. Y ya empezamos ahí sí con algunos que son muy agua tibia, ¿no? Entonces uno ve sacerdotes que están ahí y que tímidamente tratan de argumentar y tratan como de decir, sí, de pronto es que el Papa no quiso decir eso, no sé qué, bueno, hasta ahora oficialmente no lo ha dicho, entonces, pero es una agua tibia, es una agua tibia porque de sobra saben que sí lo dijo. Y ya empezamos ahí, entramos al terreno de lo que llaman los tradis, o sea, que son tradicionalistas, pero tradicionalistas de mentiras, y entonces que empiezan a estar internamente, no están de acuerdo con lo que diga Francisco, pero externamente tienen que soportarlo y tienen que respaldarlo externamente. Un caso, por ejemplo, como lo mismo que pasa en las fuerzas militares. Muchísimos militares pueden no estar de acuerdo con el presidente, muchísimos, pero pues, ¿qué hacemos? Es el que está ahí, fue el que eligieron. Eh, yo no quiero que esto vaya al socialismo, no quiero que se vaya a la izquierda, pero pues igual. Entonces yo trato de hacer mi trabajo lo mejor que pueda Pero, y hasta pero le ahí. debes obediencia al general. Le doy obediencia, exacto. Entonces, el que toma con dignidad y dice, nada, yo no puedo servirle a un Estado Se retira. con estas características y renuncio, punto. Pues es una persona que tiene dignidad. ¿Y qué opinas de los católicos que dicen yo no le obedezco a este señor? ¿Renuncian? Eh, pues ahí es donde va el tema. Digamos, por ejemplo, para mí, y estoy hablando aquí claramente,
para mí y en general para la corriente en la cual yo me encuentro, pues es que Strickler tampoco es un obispo real, no es un obispo legítimo. Es un obispo que defiende las políticas del Vaticano, que defiende el Vaticano II, que defiende el Novus Ordo, que defiende todo eso. En lo único que se ha opuesto es a algunas posiciones que tiene el sínodo actual, pero el resto de lo que ha venido desarrollando se lo ha respaldado. Lo mismo que hablar de Benedicto XVI, es que uno de los ideólogos del Concilio Vaticano II, pues fue Benedicto XVI, siendo sacerdote. Era uno de los teólogos y fue uno de los que echó por el piso un montón de magisterio de la iglesia, y uno lee sus libros y los ve bonitos, sí, pero lejos de la doctrina católica. Los ve bonitos. Entonces, una cosa es que tú escribas bonito y otra cosa es que escribas lo que es real, lo que es cierto. Tú puedes escribir de Colombia que es un paraíso y que Bogotá está, mejor dicho, en la seguridad absoluta y que es bellísimo estar aquí con Claudia López y que el presidente Petro va sacando el país adelante. Tú puedes escribir lo que quieras. Si está bonito, pues sí está bonito, pero no es así. Eso no es real. ¿Tú no has Entonces, sentido, tú no has sentido el llamado de Dios a abandonar ese tema que ya no poco tiene que ver con tu fe? ¿cuál? El tema del papado y de la infabilidad y todo ese tipo de No, cosas. no, porque yo sí creo en la infalibilidad y creo en el papado al 100%. Lo que no creo es en que los que vienen desde Angelo Roncalli para acá hayan sido verdaderos papas, porque es donde entra una especie de silogismo, que te lo he mencionado algunas veces, creo que lo hemos hablado en privado, pero una especie de silogismo, y es, de acuerdo con el dogma de la infalibilidad papal, el papa no se puede equivocar. Este que está ahora se equivoca abiertamente. Entonces no hay sino dos opciones: o el dogma y la infalibilidad papal es falso y los papas sí se pueden equivocar, o este no es papa. Así de simple. Y yo claramente, como creo en la Iglesia Católica como es decir, antes del 58, como creo en todo el magisterio de la Iglesia, creo en todos los dogmas de fe al 100%, creo en la infalibilidad papal, creo en la primacía del papa al 100%. Digo, los que han venido desde el año 1958 para acá, que se han equivocado todos, ninguno es papa, Y antes, papas. ¿Cómo? y antes del 50 y pico, No, antes del 58 yo no he visto equivocarse a ninguno. Borgia, En materia de fe, ¿no? oh, oh, Porque es que una cosa es ser pecador, por lo cual tú responderás como pecador, y otra cosa es equivocarte en materia de fe. Por ejemplo, lo que pasa con Alejandro VI, con Rodrigo Borgia, que me estás mencionando. En su vida personal, un desastre. O sea, en su vida personal, terrible. O sea, hacía orgías en el Vaticano. O sea, una cosa terrible. pero tenía el Pero, acompañamiento de Dios. pero tú le lees los documentos pontificios y sostiene la Trinidad, sostiene que Jesucristo es Dios. Es decir, no. Mientras que Francisco es lo contrario. De Francisco, digamos, pues sí, hay algunos comentarios de que cuando hubo la dictadura en Argentina que abandonó a los clérigos, bueno, cosas así. Pero yo nunca he sabido ni que haya en escándalo, ni que haya hecho orgías en el Vaticano, ni que él sea un pederasta. Eso nunca lo he escuchado. Es mejor Borgia que Bergoglio. Total, total. Porque es que es mucho más grave caer en herejía, porque es que caer en herejía es estar pecando directamente contra Dios. Eso es gravísimo. O sea, si yo digo que Alá es Dios, estoy yendo contra el capítulo 20 del libro del Éxodo que dice, no tendrás otros dioses delante de mí, No adorarás imágenes ni nada de eso. claramente. O sea, eso es idolatría. Es decir, donde yo llegué a decir eso es idolatría. Y sería herejía y sería apostasía. O sea, estoy pecando directamente contra Dios. Mientras que si yo, por ejemplo, hago lo del rey David de matar otras personas, pues es un pecado también matar personas, pero no estoy pecando contra Dios. Estoy matando personas, que es un pecado por el cual seguramente deberé arrepentirme y deberé pagar, pero no estoy
pecando contra Dios. Es que Bueno, el pecado contra Dios Dios le dijo a es David, el Dios le pecado dijo a más David grave que puede existir. Natán le dijo que había pecado realmente contra Dios, pero David se arrepintió. O sea, él no siguió haciendo esa conducta de orgías y toda la cosa. Es decir, Él nunca todo repitió un pecado, pecado y por eso su corazón, obviamente, claro, obviamente todo pecado es contra Dios, obviamente en el sentido de que va en contra de la ley de Dios, pero te lo voy a poner desde el punto de vista del Estado. Si yo le robo a alguien, es un delito que va contra la ley del Estado colombiano. Pero una cosa es robarle a una persona o hurtarle, porque el delito de robo no existe sino de hurto, hurtarle a una persona a hurtarle al Estado en materia de impuestos, por ejemplo. Es mucho más grave. Es decir, si yo no le pago a un banco, pues cuanto mucho me reporta data crédito. ¿Está mal? o Sí, sea, está mal. tú me Pude estás haber ido a diciendo, sacar. tú me estás diciendo que para Dios es menos grave ser homosexual y hacer orgías y matar gente que decir que Dios es Alá. Es que es un pecado directamente contra Por Dios. eso, para Dios es más grave, Claro, claro. lo Es dice la, decir, es decir, son los pecados contra Dios. Es que fíjate el tema, por ejemplo, de la comparación de David y Salomón. Por eso Salomón es muy posible que esté en el infierno. Y Salomón no mataba gente como mataba David, era pero Salomón hizo altares a otros dioses. Eso es muy grave. Eso pero es muy grave. porque se dejó guiar por todo ese número de mujeres, como 1000 que tenía, Claro, pero, claro. pero, pero bueno, fue un pecado, fue un Sí, es pecado. muy grave. Pero es que te lo pongo desde el punto de vista civil, por eso te estaba diciendo, es más grave que yo le deba 5 millones de pesos al Estado por cuestión de impuestos y no le pago y me puede enviar a la cárcel, a deberle 500 millones a un banco. Bueno, Está si yo mal, digo, y está mal. perdona que haga aquí de abogado del diablo, si yo digo que Dios tiene un representante en la tierra, que es el Papa, Sí, y resulta que la sí. Biblia dice que no, ¿eso es pecar contra Dios? No, pero la Biblia no dice que no, eso Bueno, es una pregunto, interpretación que tú estás eventualmente dando. si la Biblia niega este dogma, Negar eso un dogma de fe, negar un dogma de fe para un católico es pecado, pero es que es exclusivamente para un católico. Mira, por ejemplo, en lo que tú me estás preguntando de la escala de los pecados. El mismo Señor dice que blasfemar contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Punto. Eso, mientras que matar, yo puedo matar 10.000 personas. Eso puede tener perdón, pero blasfemar contra el Espíritu Santo no. Lo puedo bueno, haber hecho una sola vez. habría que definir qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, Claro, pero, pero es un pecado que va contra Dios, porque va contra el Espíritu Santo, que es Dios. o sea, está bien acuchillar a Jesucristo, pero no decir algo malo del Espíritu Santo. No, no porque Jesucristo es Dios. Por eso, Claro, es Dios. ¿Ves? Pero el mismo Señor lo define de esa manera, es decir, por un eso. pecado contra Dios es más grave que cualquier otro pecado. Cuando Un Pedro pecado negó a Jesús tres muy veces, grave. eso es, lo negó. Pedro, Eso es blasfemia, ¿no? claro, pero Pedro se arrepiente, mientras que Oh, Judas no. entonces sí tiene Ojo, perdón. fíjate que Judas lloró también, pero no se arrepiente. El Bueno, Señor conoce el corazón y entonces ve la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Y entonces Judas llora, pero se condena, y es que porque es mejor valiera no haber nacido, es decir, él no se salva. la palabra que usa la Reina Valera para el tema de Judas es metamelein, que es remordimiento, O pero, metanoia, sí. pero metanoien es arrepentimiento que Metanoia es significa arrepentimiento, que es cambiar la volver forma de pensar. volver atrás, no llorar y gemir, y no, sino volver atrás. Pero eso nos muestra que solamente hay un punto donde el arrepentimiento ya no es posible, ya no es posible. O sea, llorar y Es que eso, no, y lo no, comparan de hecho el arrepentimiento es un don de Dios en el exacto. cual tú quisieras, o sea, te duele tanto que quisieras devolver el tiempo para no haberlo hecho. Es ese tipo de dolor, ¿no? Bueno, el arrepentimiento bíblico es más, no tanto con el tema del dolor, sino una decisión de regresar a donde al Padre, por supuesto, pero ya lo que hizo, lo hizo, ya eso no Pero tiene vuelta recuerda que es atrás, un don, recuerda que es es un un don, regalo de el Dios. don del arrepentimiento, eso te lo da Dios, Sí, pero bueno, te lo da Dios. Cuando tú para no es, empiezas, como dice San Pablo, a
desarrollar el pensamiento o la mente de Dios. Ese era el problema que había en Pablo. Pablo antes es fariseo, no tenía la mente de Cristo, no la tenía. Cuando él desarrolla la mente de Cristo, es que va a decir todo lo estimo en pérdida, porque yo estaba pensando lo que no era, Bien. estaba claramente equivocado. Y, Entonces, y la recomendación. había cometido errores terribles al punto de entregar cristianos y de estar en el momento en que mataron a Esteban, por ejemplo, o sea, cosas La pecó fuertes. contra Dios. Pero bueno, eh, el asunto es qué pueden hacer. Creo que llegamos a la misma conclusión, espero que sí. ¿Qué puede hacer el cristiano, el católico de a pie para entender estas cosas? ¿Tiene que acudir a un sacerdote? ¿Tiene que acudir a no sé qué? ¿O puede acudir a las escrituras? Bueno, epístola a los Efesios, en el capítulo 4 verso 11 dice que el Señor mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros doctores y pastores, a fin de la edificación del cuerpo para que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La epístola a los romanos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, ya no por el leer. Es decir, de todas Es que, maneras se necesita alguien que me deba conducir. ¿sabes qué pasa Y ahí? cuando yo tengo la propia interpretación, pues puedo caer en lo que cayó Charles T. Russell, por ejemplo, y fundó los Testigos de Jehová, o Miller en los Pero, Adventistas, o pero, Elena G. de White. o Empiezo sea, yo tú a eres interpretar partidario de mi que la vida. gente no lea la Biblia. No, yo soy partidario de que la lea, pero no de que tenga una libre Ok. interpretación. Porque en la época en que Pablo dijo eso, la fe llega por el oír, es que era muy complicado tener escrituras escritas, eso era para ricos, y por eso se leían en las sinagogas, se leían en el templo, etcétera, etcétera. Tenía que leerla, perdón, tenía que leerla a alguien y el otro escuchar. Pero no, no es como ahora que yo tengo mi Biblia en mi casa. Eso es uno de los avances de un invento oriental que muchos dicen, ¿a usted le gusta todo lo chino? Pues eso es chino también, pero bueno, eh, el asunto es ese. Pero cuando tú dices que debe acudir a una autoridad, significa que la Biblia no es autoridad, no la puede leer, no la puede entender Claro, por sí misma. como lo es la Constitución, pero yo no la puedo interpretar por sí mismo, Ok. tal cual. Por Y eso te digo, yo sí creo en el magisterio de la iglesia y creo en la infalibilidad del Papa y creo en todo eso, o sea, yo creo en eso. Entonces, desde ese punto de vista, las autoridades son las autoridades. Y lo que hayan dicho, porque creo en la autoridad de Pablo también, creo en la autoridad de Pedro, en la autoridad de Santiago. Incluso tú citabas, ahorita decías que había textos que de pronto podían haber quedado en la escritura. Para mí, las cartas de Clemente, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía, de San Bernabé, Bernabé que estuvo al lado de Pablo. Bernabé tiene una epístola muy estructurada, muy interesante. Y sin embargo, quedaron por fuera y son autoridades, es decir, eh, y además yo creo que el Espíritu Santo no paró ahí. O sea, el Espíritu Santo sigue obrando porque precisamente el Señor dice, no los dejaré solos, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos, indudablemente que es el Espíritu Santo el que tiene que estar con nosotros. pero por intermedio de una Pero el autoridad. Espíritu Santo tiene que hablarnos de alguna manera, porque cuando yo llego a un grupo de oración y me dicen una cosa y en el de la otra esquina me dicen otra, entonces ¿a cuál de los dos creo? ¿Cuál de los dos realmente es el Espíritu Santo? Tiene que haber un Espíritu Santo hablándole a alguien y no a todos, porque está demostrado que los sínodos, de hecho, los sínodos que están sin papa, se han equivocado muchas veces. O sea, ha habido sínodos heréticos y que el Papa dice, no, pues esto que ustedes están definiendo aquí no tiene, no es. Y todos los obispos se equivocaron, sí, los obispos se equivocaron todos. Cuando Pablo niega la autoridad de Jerusalén, el concilio de Jerusalén, pues de ese cuerpo gobernante, como dicen los testigos, o de ese Vaticano chiquito, como diría un católico, y Jerusalén niega la autoridad. Usted no me manda a la vida, hasta luego. Ahí me nombró, fue Jesús directamente, cometió alguna herejía según tu punto de vista, pues según el mío no, pero según tu punto de No, pero es vista. que por lo menos la discusión que él tiene en el año 49 con Pedro, que va, porque él dice en la epístola a los Gálatas, que es lo que tú estás haciendo referencia, que dice que después de 14 años subió a Jerusalén, pero los que estaban como columnas de la iglesia nada le,
nada le enseñaron, pues él, listo, tenía la doctrina perfectamente clara. ¿Quién se la dio? Pero Dios mismo, claro, nuestro Señor. Pero fíjate que, por ejemplo, ¿qué predicó él en Tesalónica? No sabemos, no sabemos. O sea, él estuvo con los tesalonicenses un tiempo, les predicó, no sabemos. Después él sale de Tesalónica, para dar solo un ejemplo, sale de Tesalónica, se va para Berea, luego pasa a Atenas, que le va muy mal en Atenas, que dicen que es un palabrero, que no sé qué, y para en Corinto. Y estando en Corinto es donde envías a Silvano y a Timoteo, les dicen, vayan a Tesalónica a ver qué ha pasado allá con la comunidad, y, y ellos se van y se dan cuenta que la comunidad es floreciente y que todo lo que él les predicó lo están aplicando, solamente que tienen algunas inquietudes, algunas dudas sobre unos temas que él seguramente no les alcanzó a predicar. Entonces le preguntan qué pasa con los muertos, etcétera. Bueno, fíjate que qué predicó él allá no tenemos la menor idea. O sea, todo eso se perdió. Si todo estuviera en la Biblia, perfecto, pero es que ellos predicaron y después dirigieron cartas a las comunidades con las que habían estado por meses predicando y eso pues ya no quedó escrito. ¿Qué predicaron ellos? No sabemos, no tenemos idea. O sea, se tuvo que haber perdido muchísimo de lo que deberíamos nosotros creer. Incluso yo me atrevería a pensar, pero yo no soy el Papa para ser infalible, pero me atrevería a pensar que lo más importante en gran medida se perdió, porque todo el tiempo que ellos estuvieron predicando allí en vivo y en directo, sentado con esas personas, pues ¿dónde está eso escrito? Pues en ninguna parte, o sea, no sabemos. Pero quiero concluir con esto de una pregunta que quedó en el aire que tú formulaste. Es decir, estas personas que dicen que se le debe desobedecer al Papa, que eso para mí es un agua tibia. Porque es que si yo reconozco al Papa, le obedezco. ¿Cómo así que yo reconozco, que es el problema de los lefebristas? ¿Cómo así que yo reconozco? Sí, él es el Papa. O sea, yo soy un general de la República y yo reconozco plenamente que el presidente fue electo, que es un presidente legítimo, que sus decretos, las resoluciones, lo que expide es de obligatorio cumplimiento, pero yo le desobedezco en lo que a mí no me parece. No, eso sí no tiene sentido. O usted reconoce al Papa como Papa o no lo reconoce. Entonces, Pero si lo reconoce y le desobedece, pues entonces usted está cometiendo el delito de desobediencia, que es un pero delito canónico, que en las ¿cómo, fuerzas militares también es un delito. exacto. Entonces, ¿cómo se sabe que el Papa es legítimo o no? Hasta que empieza a hablar o a escribir sus Claro, encíclicas y es todo. O decir, sea, es decir, no sí, basta con que la mayoría de cardenales lo escojan. O sea, ese tema no está dirigido por Dios, sino no, hasta que el tipo empieza a hablar. no, o sea, si los cardenales fueran legítimos, seguramente hubieran elegido un verdadero papa. Pero es que los cardenales ya no eran legítimos cuando eligieron a Angelo Roncalli. Ya para ese momento la mayoría de los cardenales no eran católicos. Entonces, ¿qué es lo que a mí me hace tener claridad en que un papa es legítimo o no? Si va contra las escrituras y va contra el magisterio de la iglesia, pues entonces ese no es un papa legítimo. Y yo no puedo decir que lo reconozco como papa, pero no le voy a obedecer. No, o es papa o no es papa. Si es papa, usted le tiene que obedecer. Si no es papa, entonces usted no le está desobedeciendo. Es que no hay papa. Yo comparo Esa la es la situación. posición, por lo menos claramente, para mí, de lo que es ser católico. Lo que me estás diciendo es más o menos lo que pasaba en el antiguo pueblo de Israel, donde los sacerdotes del rey, que ese era el pastor, no era un líder espiritual como tal, como sacerdote, sino la palabra griega poimen, cuando se la traduce pastor que tú la citaste, es gobernante. Pues que dicen que Jesús es el único pastor, es el único gobernante. Sí, Entonces, es el rey. en esa época de los reyes, desde el poimen, que era el rey, hasta la Sí, clase sacerdotal, que llevaron al pueblo tantas y tantas y tantas veces a adorar a dioses falsos. Es donde si la gente hubiera tenido dinero para tener las escrituras en su casa, tenía que esperar a mirar a que se las dictar, se las leyera el sacerdote o el levita y todo este tipo de cosas, pero no la tenía. Entonces tenía que creerle al sacerdote o a los profetas, que los profetas fueron asesinados
tanto por el poimen, el pastor, como por los líderes religiosos. Entonces, hoy día tenemos eso, esa bendición, que tenemos las escrituras a mano. No necesitamos ir a un sitio a que nos las lean, a que nos las interpreten y todo. Es lo que yo pienso. Padre sacerdote Rafael dice otra cosa. Está muy bien, son dos puntos de vista bastante interesantes. Se nos acabó el tiempo, se nos duplicó. Dame un minuto respecto a lo que Todo dijiste del tuyo. Antiguo Testamento. Fíjate que eso pasa en la época del profeta Jeremías. Está Todas. Jeremías y está Ananías. Y Ananías es un falso profeta. Eso lo sabemos hoy. Pero en ese momento todo el pueblo seguía a Ananías. Todo el pueblo consideraba que Ananías era un verdadero profeta y lo seguían hasta cuando llegó la destrucción y ahí se dan cuenta que el verdadero profeta era Jeremías. Estamos exactamente en el mismo tema. Este es un falso papa, pero la gente no se está dando cuenta. Bien. Esa es como la conclusión que yo saqué, lo que tú me dijiste, lo comparé con la época del antiguo Israel. Por fortuna, repito, tenemos las escrituras hoy en día para comparar, decía Pedro y también Pablo, con los habitantes de Berea, comparar lo que decía el mismo apóstol con las escrituras. Hoy tenemos eso, como dice Pedro, la palabra profética más perfecta. Muchísimas gracias, interesantísimo el tema. Duplicamos el horario, seguramente duplicaremos también la audiencia, eh, pero hay que dejar en un solo bloque esta conversación y pues ya nos veremos en 8 días. Muchísimas gracias, Rafael. Bien, un café con Jesús.